Es un gusto estar nuevamente con ustedes en un tiempo de aprender, porque todo el tiempo que vivamos en la tierra es de un continuo aprendizaje. Siempre estar atentos a qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y la Biblia dice un versículo muy pequeño pero muy grande. En Isaías capítulo 3, versículo 10, dice: dile al justo que le irá bien. Es una promesa de Dios, es algo que está firmado por la mano del Todopoderoso y Eterno Dios, aquel que gobierna los cielos, aquel que cabalga en las nubes, pone su sello y cuando dice: dile al justo que le irá bien. Y este irá bien no es un continuo vivir ciertos procesos de no conflictos o de extrema tranquilidad, sino que porque Dios está tras de aquel que se considera justo o que es justo a los ojos de Dios, aún las cosas malas se revierten para bien. La Biblia tiene llamados y llamados. Todos como hijos de Dios tenemos un llamado. Los llamados son diversos. Y nos dice que el llamar a una persona, el tomarla en cuenta para que sea un instrumento en las manos de Dios, es un privilegio. Y en este día vamos a estudiar acerca del profeta Elías. ¿Ya? De este profeta no nos dan muchos datos la Biblia, pero Primera de Reyes, capítulo 17, nos da ciertos datos pequeñitos acerca de este profeta. Cuándo nació, cómo se formó, no nos dice, pero nos dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab. Dos datos de la biografía que nos dan de este profeta es que venía de la tribu de Galaad y era hijo de Acab. Y Dios le asigna una tarea muy especial. Muy especial porque en ese tiempo gobernaba un rey que la Biblia habla de que era un rey que se dejó llevar por el mal. Se dejó influenciar mucho por su esposa, que se llamaba Jezabel, y como que cedía mucho a lo que ella le pedía. Él tenía temor de Dios, pero se dejó influenciar. Había algo en él también que lo llevaba a esto, que hizo que sea uno de los reyes que mucho tropiezo trajo a Israel. ¿Ya? Era el rey Acab. Y Dios le da una misión a este profeta Elías. Y le dice que vaya y se presente delante de este rey. Y le diga: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años, sino por mi palabra. ¿Qué significa eso? Que ya Elías había dado una orden para que no llueva. Pero miren lo que dice aquí. Yo había leído muchas veces este versículo, pero aquí dice: para que no habrá lluvia ni rocío. Puede que estemos sin lluvia, pero hablábamos la otra vez en un devocional acerca del rocío. El rocío son gotas de agua que se condensan y llegan todas las madrugadas, y con eso muchas de las plantas son abastecidas. Tienen agua donde tomar y tienen cómo sobrevivir. Pero cuando Elías habla aquí, le dice: no va a haber nada. En 3 años no va a haber lluvia ni rocío, sino cuando yo vuelva a hablar. Y
Al decir esto, prácticamente la economía del pueblo de Israel se iba a ir, como dice, al piso. Ellos eran agricultores, dependían de la lluvia para sus riquezas, para mantener sus animales. Recuérdese que parte de esta tierra era desértica, pero había lluvias. Y él le dice, no va a haber lluvia ni rocío, sino por medio de mi palabra. Yo leía la otra vez que unos israelitas habían desarrollado un programa y que decía que del rocío se puede obtener hasta 8 litros de agua. Acá no había nada. Y lo que tuvo que hacer este profeta es dar esa palabra y correr. Y huir a esconderse. Porque obviamente el rey lo iba a buscar para matarlo. Cuando Elías le dio esta palabra, comenzó la sequía. Entonces probablemente el rato que él habló, no había una sentencia de muerte. Pero pasados los días, yo creo que no solo el rey Acab, no solo su esposa Jezabel, sino probablemente hasta los mismos israelitas buscaban al profeta, porque solo por la palabra de él se desactivaba la maldición en el pueblo de Israel. Pero dice que cuando Dios a usted y a mí nos llama, nos hace un llamado, Él prepara todo de antemano. Él le dice a Elías que vaya y se quede en un arroyo. Ahí dice, tú vas a tomar agua del arroyo y voy a mandar cuervos para que te alimenten. Asumo que pasó cerca de 1 año por ahí. Pero como la sequía fue tanto, hasta el arroyo donde estaba Elías se secó. Mire, él estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y las circunstancias no fueron fáciles. Probablemente usted y yo estemos cumpliendo el propósito de Dios y hay circunstancias difíciles que tenemos que pasar. Pero eso no significa que debemos amedrentarnos, que debemos dejar nuestro trabajo de ganar almas. A Elías, en ese momento no lo mandaron a ganar almas, lo enviaron a hablar esa palabra. Y luego ya usted va a ver cómo gana un montón de almas. ¿Ya? Pero él tuvo que huir. No le dijo, ándate a un hotel 5 estrellas. No, lo mandó a un lugar, asumo que ser muy guardado. Y él hacía 2 cosas. Recibía el agua del arroyo y le traían los cuervos la comida, la carne. Entonces imagínense, pobres cuervos, cómo habrán sufrido. Porque en vez de ellos comerla, tenían que dársela a Elías. ¿Y sabe por qué hacían eso? Porque ya había una dirección de Dios. Él ordenó a los cuervos. Porque en la mano de Dios está toda criatura. La Biblia dice que Él hace como Él quiere. ¿Sí? Debemos creer en la provisión milagrosa y grande de Dios. Le ordenó a los cuervos todos los días, llévenle comida. No le faltó ni agua ni comida a Elías. Pero llegó el tiempo en que se secó el arroyo y asumo que hasta los cuervos ya se fueron. Y le da otra pauta y le dice, salte aquí y ándate a Sarepta. Y mire lo que dice la palabra. Ya he ordenado a una viuda para que te sustente. No dijo Dios, voy a hablarle a la viuda, o anda, háblale que tú eres estás siguiendo el propósito de Dios, que te pasó esto. No, dijo. Anda, camina en fe. Yo ya he ordenado. Hay pasos que usted y yo tenemos que dar en fe, creyendo a lo que Dios dice. Dile al justo que le irá bien. Elías estaba cumpliendo el propósito de Dios. Por tanto, esta palabra se cumplía en su vida. Le iba a ir bien, aún en las circunstancias que aparentemente eran muy difíciles. Y yo, igual que Elías, hubiera dicho, pero Señor, a la casa de una viuda.
O sea, me mandaste al arroyo y ahora me mandas a la casa de una viuda. Aparentemente a los ojos de Elías iba de mal en peor. Sí. Pero tuvo que caminar en fe. Tuvo que creer a la palabra y llegó a la casa de esta viuda. ¿Y sabe qué pasó? Por causa de que esta viuda siguió la orden de Dios, la provisión se activó en esa casa. Todo el tiempo de la sequía, dentro de esa casa, en la harina y el aceite no escasearon. Así como Elías tuvo provisión en el arroyo, tuvo provisión en la casa de la viuda. Y no solo para Elías, para la viuda y para su hijo. Pero aún, vuelvo a decir, cumpliendo el propósito de Dios, pasan cosas que a veces uno lo quiere desestabilizar. Y se muere el hijo de la viuda. ¿Usted se imagina las circunstancias que vivía Elías? O sea, donde yo voy, decía, y se muere el niño. Y la viuda le reclama, ¿no? Y sabe que Elías ora a Dios. El niño resucita. Y cuando el niño resucita, es cuando la viuda le dice, ahora conozco que eres un profeta de Jehová. Luego de este suceso, asumo que ya van pasando los 3 años, es cuando Dios lo envía nuevamente a Elías a presentarse al rey Acab. Pero ahí es donde va a haber una de las grandes conversiones del pueblo de Dios, porque no solo tenía que enfrentarse a Acab, enfrentarse a la esposa de Acab que lo odiaba, sino que Elías tuvo que enfrentarse a 850 profetas que no eran de Dios, que creían en todo menos en Dios, y que habían fascinado a la gente para que su corazón no le sirva a Dios, sino que le sirva a ellos. Y por eso comienza la palabra diciendo que él edificó un altar. Y le toca hacer uno de sus desafíos muy grandes. Y le dice, vamos a presentar, ustedes y yo vamos a presentar sacrificio. Y al sacrificio, que se responda con fuego desde el cielo, es el Dios verdadero. Elías necesitaba sacar a todo un pueblo, escuche la magnitud de este profeta, a todo un pueblo de la idolatría, de la oscuridad, de las tradiciones, del temor y de la pobreza. Entonces congregó a todos. Imagínense, apareció Elías y les hace un desafío. Entonces imagina todo el pueblo de Israel congregado en el monte, viendo a ver qué pasaba. Algunos hasta por curiosidad, otros por ver si en realidad el Dios de los cielos respondía con fuego. Y ahí es cuando se dan estos episodios que de pronto usted ya los ha escuchado, donde estos profetas clamaban y clamaban y clamaban y nunca le respondió. Elías pone su altar, pone su torre, y para que sea así como más grande, magnificado el nombre de Dios, él le hace que le echen mucha agua y más agua y más agua y más agua, para que vean cómo responde el Dios de los cielos. Y él ora, y Dios responde. Y dice que todo se lamió por el fuego. Las personas despertaron, se dieron cuenta quién era el Dios vivo. Hay muchas personas que, así como el pueblo de Israel estaba pasando un tiempo de oscurantismo por el mal gobierno de un rey que se casó con una mujer que no conocía a Dios y que lo incitó a hacer lo malo, asimismo hay muchas familias el día de hoy que viven en oscuridad, que necesitan alguien que camine en fe, alguien que crea en la palabra de Dios, para que sus casas, sus vidas, sus familias sean liberadas. ¿Y sabe quién es ese profeta? ¿Es usted? ¿Soy yo?
No necesita usted tener un ministerio profético para hacer eso. Simplemente necesita ser un portador de la gloria de Dios. A Elías le tocó en grande. ¿Ya? De pronto usted es una casa, es una familia, donde el desastre, donde el dolor está reinando. Y usted tiene esa palabra de vida. Elías tuvo esa palabra para todo el pueblo de Israel. Y ahí es cuando ellos reaccionaron. Y dice que metieron la mano a los profetas falsos y los mataron. Y se volvieron de la idolatría a alabar al Dios vivo. Mire, a pesar de todas las circunstancias que vivió Elías, se cumplió lo que dijo Dios. Dile al justo que le irá bien. Aún en esas circunstancias extremas, cuando la mano de Dios a usted y a mí nos está cuidando, es que nos va a ir bien. Pero cuando nos cuida, dice al justo. ¿Y qué es el justo? Vamos a ver en esta tarde quiénes son los justos. Dice que en primer lugar, las personas son declaradas justas cuando usted y yo creemos en el sacrificio de vida que Jesucristo hizo al derramar su sangre. Mire, ahí usted ya tiene un punto de justo. Solamente cuando usted se atreve a creer que ese sacrificio fue suficiente para darle a usted vida y vida en abundancia. Dice, también Dios considera justo aquel que tiene esa capacidad de apartarse del pecado y volverse a Dios. Usted decide, esta vida que yo llevaba no me ha sido de beneficio. Me he llevado de tumbo en tumbo. Lo que yo hago, veo que causa dolor. Me ha causado dolor a mí. Y usted tiene la capacidad de apartarse, de pedir perdón y apartarse. Otra característica de un hombre justo, cuando hablo hombre, mujer, dice que elige de manera voluntaria cumplir los mandamientos de Dios. No porque nadie se lo imponga, no porque nadie se lo diga, sino que usted conoce a ese Dios de los cielos. Dice, yo elijo de manera voluntaria hacer lo que Él me pide. Otro punto dice, se arrepiente cuando falla y sigue intentando. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, ¿verdad? Padre lo levantará. ¿Ya? Usted se arrepiente. Usted y yo nos arrepentimos porque caemos, porque nos pasa, pero seguimos intentando. Es aquel que sin pretensiones realiza su misión. Lo que usted y yo ya sabe que tiene que hacer, usted lo hizo. No es que yo hice esto, yo hice lo otro. No, sin pretensiones. Con una actitud humilde. Donde todo lo que es de Dios, usted lo puede hacer. ¿Ya? Y sabe dejarse guiar por Dios y guiarse por la cobertura que Dios le ha dado. ¿Sabe que un hombre justo es aquel que sabe escuchar a la persona que tiene al frente? Aquel que tiene la humildad de reconocer que usted y yo tenemos que ser enseñados, que usted y yo tenemos que ser formados. Elías, a través de todos esos procesos, fue formado. ¿Cuánto más nosotros necesitamos? El Salmo 34:15, miren lo que dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea, si usted va cumpliendo esas características de justo, los ojos de Dios siempre van a estar a ver dónde está, qué está haciendo, en qué lo puedo ayudar. A ver, ángeles, muévanse, hagan esto. ¿Ya? Y dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atención especial por usted. El versículo 17 de Salmos también dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. O sea, usted está pasando un momento difícil, pero esa angustia no lo va a quebrar a usted. Dios va a extender su mano y lo va a sacar. ¿Bien? Dios va a extender su mano y lo va a sanar. Dios va a extender su mano
y le va a proveer en el momento en que usted necesita. Y le va a dar lo que su corazón anhela. Los justos siempre prestan con generosidad. Y sus hijos son una bendición. ¿Sabe por qué los hijos de los justos son una bendición? Porque vieron al Padre actuar con justicia, con la justicia de Dios. ¿Sí? Proverbios 21 nos dice: considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son tentados por el mal. ¿Sí? O sea, él se pone a pensar, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Qué está pasando acá? Proverbios 13:25 también nos dice: el justo come hasta saciarse. Mira lo que dice: hasta el vientre de los impíos tendrá necesidad. Mira la diferencia. Dice, comerá hasta saciarse, pero pone lo contrario y dice, hasta el vientre de los impíos tendrá necesidad. Pero el justo se sacia. ¿Y sabe por qué? Porque la mano de Dios está cuidando. Salmos 37, del 23 al 37 nos dice: el Señor dirige los pasos de los justos. Así como Elías se dejó guiar por el Padre y todo lo que hizo salió con bendición, asimismo, cuando usted y yo entendemos qué es ser justo, dice que el justo ama lo que su Padre ama. ¿Y sabe que ama el Padre? Las almas. Cuando usted ama lo que Dios ama, Dios dice, a ver, yo también voy a ver qué necesita. Y mira lo que dice: dirige el paso de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Usted no va a tener que preocuparse mucho por usted, porque Dios se deleita en ver cuáles son los detalles que usted necesita. Miren lo meticuloso que es Dios. El Señor lo sostiene de la mano. Una vez fui joven, dijo el salmista, y ahora soy un anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Mire, nunca. Dice, si usted es justo, habrá provisión. En medio de la sequía, en medio del hambre, en medio de la muerte, Elías siempre tuvo su provisión para comer. Tuvo agua y tuvo comida. Había gente que moría, los animales se morían. Pero Elías, en esos 3 años, Dios se encargó de darle la provisión, porque él estaba cumpliendo su llamado eterno. Cuando usted y yo cumplimos el llamado eterno, la provisión se va a activar, porque no la activa usted, no la activa, la activa el cielo. Dios se encarga. Y mira lo que dice aquí: los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Los malvados esperan una emboscada a los justos, en busca de una excusa para matarlos. Pero el Señor, escuche aquí lo que dice, pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito. De pronto contra usted traman emboscada, traman hacerle mal, pero Dios lo va a defender. Cuando usted aprende a vivir siendo justo a los ojos de Dios. Dice, pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito, ni que los justos sean condenados. Cuando los lleven a juicio, pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme en su camino. Él te honrará al darte la tierra y verás destruido a los perversos. He visto, dice, gente malvada y despiadada florecer, como árboles de tierra fértil. Pero escucha lo que viene acá. Pero cuando volví a mirar, habían desaparecido. Porque es efímero. Aunque busqué, no pude encontrarlos. Miré a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso. Escrito en el Salmo 37, del 23 al 37, en la Nueva Versión Internacional.
Hubo un hombre llamado Elías que caminó en Dios. Si usted camina en los pasos de Dios, Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proveer, Dios lo va a sustentar. Y ninguno de aquellos que desean su muerte y su destrucción tendrán éxito. Porque dice la palabra, hay un futuro maravilloso para los que aman y aceptan el llamado del Padre Eterno. Que Dios los bendiga.